¿Te imaginas tener unas manos tan grandes que no caben en los bolsillos o un cuerpo tan impresionante que parece sacado de una película? Desde una lengua de más de 10 centímetros hasta un hombre que mide 45 centímetros. Hoy conocerás a 20 personas con partes del cuerpo tan extraordinarias que parecen sacadas de otro mundo. Número 20. Adrienne Lewis. Adrienne Lewis se hizo famosa en Internet después de mostrar algo que nunca imaginó que la gente vería: su larga lengua. Su lengua mide más de 10 centímetros y puede extenderse hasta cerca del ojo. Mucha gente cree que no está comprobado que la lengua de una chica pueda ser tan larga. Nunca pretendió hacerse viral. Simplemente subió varias fotografías y videos como entretenimiento, demostrando lo que puede hacer. Adrienne no se escondió. Lidió con la atención con seguridad. Pronto, la invitaron a programas de televisión, dio entrevistas en línea y apareció en revistas. Incluso intentó entrar en el libro Guinness de los récords por la lengua femenina más larga. En un programa, intentó beber 250 mililitros de agua de un recipiente usando solo la lengua. Puede que tenga o no el récord oficial, pero ¿quién puede olvidar esos videos virales de ella haciendo lo imposible, lamiéndose el codo o el párpado como si nada? Número 19. Svetlana Pankratova. Svetlana Pankratova tiene las piernas más largas del mundo. Cada pierna mide más de 132 centímetros y es más larga que la parte superior del cuerpo de la mayoría de las personas. Aunque mide aproximadamente 1,95 metros, son sus largas piernas las que más llaman la atención cada vez que entra en una habitación. Svetlana nació en Rusia y creció sabiendo que algo no iba bien. Sus piernas se desarrollaban a un ritmo muy superior al normal y al llegar a la adolescencia se hacía notar fácilmente donde quiera que apareciera. Era jugadora de baloncesto, tan buena que incluso tuvo la oportunidad de entrar en un equipo universitario de baloncesto de Estados Unidos, donde tenía una ventaja competitiva gracias a su altura y habilidad. Tener piernas tan largas no siempre es fácil. Incluso comprar vaqueros, sentarse en un avión o pasar por una puerta estrecha no le resulta fácil. Sin embargo, Svetlana nunca se queja. Tiene fama de tener un gran sentido del humor y de bromear sobre las situaciones incómodas que encuentra a diario. Acepta su altura y enseña a otras personas a sentirse orgullosas de lo que las hace únicas. Cuando el libro Guinness de los récords reconoció a Svetlana, apareció en programas de entrevistas y se hizo mundialmente conocida, pero la fama no la ha transformado. Nunca se distrae persiguiendo sus ambiciones personales y se alegra de ser el rostro de mujeres como ella. Número 18. Romario dos Santos Alves. ¿Alguna vez has visto a esos tipos en línea con brazos tan grandes que parecen falsos? Tan grandes que no sabes si son músculos. Así es Romario dos Santos Alves. Romario es de Brasil. Le apasionaba el culturismo, pero llegó un momento en que levantar pesas no fue suficiente para él. Quería hacerse grande, rápido. Así que empezó a inyectarse algo llamado Synthol. Es una mezcla de aceite, analgésicos y alcohol. La gente la usa para inflar los músculos, no para hacerlos más fuertes, solo más grandes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sus brazos eran enormes, como del tamaño de la cabeza de una persona. Recibió muchísima atención, sobre todo en Internet. A algunos les pareció genial, a otros no tanto. Al principio, a Romario le gustaba la atención. Decía que lo trataban como a un superhéroe, pero eso no duró. La sustancia que le inyectaban empezó a hacerle daño. Sus brazos se hincharon y endurecieron tanto que ni siquiera podía sostener a su bebé sin dolor. Entonces los médicos le dijeron que si no paraba, podrían tener que amputarle los brazos. Finalmente, dejó de hacerlo. Se sometió a cirugías para extirparle la suciedad de los brazos, pero aún tiene el daño. No se puede reparar por completo. Ahora cuenta su historia para advertir a otros hombres. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Mandy Sellers. Cuando nació Mandy Sellers, sus padres notaron algo inusual de inmediato. Sus piernas eran más grandes de lo que deberían haber sido. Al principio no demasiado grandes, pero un poco raras. A medida que crecía, la diferencia se hizo más evidente. La parte superior de su cuerpo se mantuvo de tamaño promedio,
pero sus piernas siguieron creciendo, mucho más grandes de lo que nadie había visto jamás. Los médicos estaban desconcertados. Durante mucho tiempo, nadie pudo explicar qué estaba sucediendo. Algunos decían que se arreglaría solo, otros simplemente se encogían de hombros. Pero no se detenía. Para cuando era adolescente y vivía en Lancashire, Inglaterra, sus piernas ya le dificultaban la vida diaria. Caminar le costaba. Tenía que usar muletas. No había ninguna tienda que fabricara pantalones o zapatos que le quedaran bien. A pesar de las miradas y las preguntas, algunas amables y otras no, Mandy se mantuvo fuerte. Sabía que se veía diferente, pero se negaba a actuar como si fuera algo de lo que avergonzarse. Tenía sueños como cualquiera, y aunque su cuerpo complicaba las cosas, no se rindió. Finalmente, surgió un posible diagnóstico: el síndrome de Proteus, el mismo trastorno raro que muchos creen que padecía el hombre elefante. Es conocido por causar un crecimiento anormal de tejido. En el caso de Mandy, sus piernas eran la única parte afectada, pero eran extremas. Llegó a pesar más de 90 kilos solo su pierna izquierda. Imagínese arrastrar eso todo el día, todos los días. En 2010, la situación dio un giro inesperado. El peso de su pierna empezó a poner en peligro su salud. Los médicos tuvieron que amputársela por encima de la rodilla. Fue desgarrador, pero necesario. Uno pensaría que ese sería el final. Pero no fue así. La parte restante de su pierna volvió a crecer. Incluso después de la cirugía, el crecimiento no se detuvo. El tejido se expandió lentamente. Los científicos finalmente investigaron más a fondo y descubrieron que tenía una mutación genética única. Después de todo, no se trataba del síndrome de Proteus. Era algo aún más raro. Básicamente, el ADN de Mandy tenía sus propias reglas. Aún así, no se rindió. Mandy recibió una prótesis y aprendió a caminar de nuevo, incluso con el peso de su otra pierna que aún la frena. Apareció en documentales, dio entrevistas y contó su historia como ella quería. Su mensaje fue claro: ser diferente no es algo que se pueda ocultar. Vives con ello, luchas contra ello y lo asumes. Número 16. Annie Hawkins Turner. ¿Has oído hablar de Annie Hawkins Turner? Es la mujer con los pechos naturales más grandes del mundo, sin implantes ni cirugía, tal como nació. Empezó a desarrollarse muy joven, mucho antes que las demás, y seguían creciendo. Los médicos le dijeron que tenía una rara afección llamada gigantomastia. Básicamente, su cuerpo no sabe cuándo dejar de producir tejido. Cada uno pesa más de 18 kilos. Es como cargar 2 bolsas pesadas todo el tiempo. Y no es solo cuestión de tamaño. Tiene dolor de espalda, dolores de cabeza, dificultad para dormir, de todo. La mayoría de las personas con esta afección se someten a cirugía de reducción. Pero Annie no quería eso. Dijo: este es su cuerpo y quiere seguir como está. Claro, la gente se le queda mirando. Algunos se toman fotos sin preguntar o se comportan de forma extraña. Pero a ella no le molesta. Ha sido modelo, ha aparecido en televisión y ha viajado por el mundo. Es suya, no le avergüenza y no se esconde. Número 15. Gary Turner. No lo creerías si no lo vieras con tus propios ojos. Gary Turner puede estirar la piel de su estómago más de lo que la mayoría de la gente puede estirar un globo. Puede agarrar un pliegue de piel y estirarlo más de 15 centímetros. Y no se queja ni se encoge, ni siquiera le duele. Gary nació en Inglaterra y desde niño su piel ha sido mucho más flácida que la de cualquier otro. Al principio, la gente pensaba que tenía doble articulación o algo así. Pero al crecer, se hizo evidente que algo era diferente. Su piel se estiraba, se retorcía y se tensaba de maneras que llamaban la atención. Resulta que Gary padece una rara enfermedad llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Altera el colágeno del cuerpo, que es lo que mantiene la piel y las articulaciones firmes. En el caso de Gary, es como si su cuerpo se hubiera saltado la parte donde el colágeno tensa las articulaciones. Su piel es suave, fina y elástica, casi como goma. En lugar de ocultarlo, Gary se dejó llevar. Empezó a actuar en espectáculos, haciendo acrobacias salvajes con su piel. Número 14. Rumeysa Gelgi. Desde el momento en que nació Rumeysa Gelgi, estaba claro que no iba a vivir una vida tranquila y normal. Mientras otros niños corrían de un lado a otro intentando encajar,
ella crecía rápido, mucho más rápido que nadie. Para cuando era adolescente, ya medía más de 1,80 metros. Hoy, mide más de 2,10 metros. Y no solo alta, sino la mujer viva más alta del mundo. Imagina caminar por la vida y tener que agacharte literalmente bajo cada puerta. Imagina a desconocidos deteniéndose y mirándote cada vez que estás en público. Ella tiene una condición llamada síndrome de Weaver. No solo afecta la altura, hace que caminar sea doloroso y moverse sea un verdadero desafío algunos días. Pero nunca ha intentado esconderse. De hecho, está aquí con su historia para defender a quienes sienten que no encajan. Se ha convertido en la voz de las personas con enfermedades raras. Número 13. Jason Rodríguez. No solo tiene pies grandes, tiene los pies más grandes del planeta. Este venezolano usa zapatos que son más grandes que los antebrazos de la mayoría de las personas. Su pie izquierdo mide unos 40 centímetros y el derecho es un poco más corto. De niño, Jason siempre supo que algo era diferente. Sus pies seguían creciendo, mucho más rápido que el resto de su cuerpo. Para cuando llegó a la adolescencia, no encontraba zapatos por ningún lado. Las tiendas no tenían su talla y aunque intentaban ayudar, nunca le quedaban bien. Durante un tiempo tuvo que usar zapatos de tela cosidos en casa solo para poder salir. No se trataba solo de moda. Sus enormes pies le dificultaban caminar y correr era casi imposible. Con el tiempo, se supo de su situación y una empresa alemana de calzado especializado intervino y le hizo zapatos a medida gratis. Ese momento cambió su vida. De repente, pudo caminar cómodamente, mantenerse erguido y dejar de preocuparse por ocultar sus pies. Número 12. Pauline Potter. Pauline Potter no planeaba ser popular, pero pesar más de 270 kilos la llevó a ser nombrada la mujer viva más pesada del mundo. Con ese peso, no podía caminar, vestirse y apenas podía moverse por su casa. Y sí, la gente tenía mucho que decir, pero lo que la mayoría desconocía era qué la había llevado hasta allí. No se trataba solo de comida, era todo: dolor, soledad, trauma. Recurrió a la comida para consolarse, como mucha gente, solo que su cuerpo no paraba de crecer. Y antes de darse cuenta, su vida se le escapaba. Estaba atrapada en su propio cuerpo, pero no se quedó de brazos cruzados y dejó que la destruyera. Pauline lo contó todo públicamente. Pidió ayuda en televisión y entrevistas, donde quiera que la escucharan. No para llamar la atención, sino porque quería recuperar su vida. Empezó a esforzarse por perder peso y volver a moverse. Fue lento, doloroso y complicado, pero lo intentaba, y eso es lo que hace que su historia importe. Número 11. Lee Redmond. Un día, a finales de los 70, Lee Redmond dejó de cortarse las uñas solo para ver cuánto tiempo podía dejárselas crecer. Luego, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y en poco tiempo se convirtió en su pasión. Sus uñas siguieron creciendo. Para cuando batió récords, medían un total de 8,6 metros. Eso es más largo que una camioneta grande. Las mantenía esmaltadas y cuidadas, siempre con mucho cuidado con sus manos. Incluso se las arreglaba para hacer cosas como cepillarse los dientes y conducir más despacio y con mucha más precaución. Pero aquí está la parte de la que la gente no habla. No era solo para presumir. Para Lee, sus uñas se convirtieron en parte de su identidad. Era conocida por ello, respetada por su dedicación. Se necesita mucha paciencia y control para evitar romperse una uña durante 30 años seguidos. En 2009, sufrió un accidente automovilístico y, en cuestión de segundos, perdió todo. No sufrió heridas graves, pero emocionalmente fue una gran pérdida. Número 10. Mehmet Osyurek. Mehmet Osyurek, de Turquía, tenía una nariz tan larga que se le veía desde el otro lado de la calle. Medía 8 centímetros. Este tipo de cosas pueden minar la confianza de cualquiera. De pequeño se burlaban mucho de él. Los niños hacían bromas, la gente lo miraba fijamente. No fue fácil, pero en lugar de ocultarlo, Mehmet finalmente lo reconoció. Terminó estando súper orgulloso de su nariz. Incluso llegó a un récord, literalmente. Guinness lo certificó como el que tenía la nariz más larga del mundo. Lamentablemente, en 2023, Mehmet falleció.
Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Devendra Sutar. Devendra Sutar, un carpintero de la India, no tiene manos ni dedos de los pies normales como el resto de nosotros. Tiene 14 dedos en las manos y 14 en los pies. Se debe a una rara enfermedad llamada polidactilia, que básicamente significa nacer con dedos de más en las manos y en los pies. La mayoría de las personas que la padecen tienen 1 o 2 dedos de más, pero Devendra tenía 8 más que el resto de nosotros. Pero lo interesante es que no lo trata como un problema. De hecho, lo toma con calma. Usa las manos para trabajar la madera, con herramientas, lo que sea. Uno pensaría que todos esos dedos de más serían un estorbo, pero no. El hombre simplemente lo hace funcionar. La gente viene de todas partes solo para verlo. Algunos se sorprenden, otros sienten curiosidad, pero Devendra ya está acostumbrado. Para él, es un día más en el taller. Incluso bromea sobre lo difícil que es encontrar guantes. Podría haberse pasado toda la vida escondiendo las manos o sintiéndose avergonzado. Pero en cambio, aquí vive con normalidad, solo que con unos dedos más que el resto de nosotros. Número 8. Kim Goodman. Kim Goodman ostenta el récord mundial de protrusión ocular más lejana, con los ojos sobresaliendo media pulgada. Ahora bien, puede que no parezca mucho hasta que lo veas. La mayoría de la gente apenas puede mover los ojos hacia adelante. Pero cuando Kim lo hace, parece que se le van a salir los ojos de las órbitas y de alguna manera está perfectamente bien. Se cuenta que descubrió esta extraña habilidad tras recibir un golpe en la cabeza hace años. Nada grave, pero después se dio cuenta de que podía mover los ojos hacia adelante más que nadie. Al principio no le dio mucha importancia, pero con el tiempo, la gente siguió reaccionando y finalmente se aficionó. Incluso salió en televisión. La gente no lo podía creer. Lo hace sin dolor, sin efectos especiales, solo un control muscular que la mayoría de nosotros no tenemos. Lo más increíble es que ni siquiera tiene que esforzarse tanto. A veces, si bosteza lo suficiente o se sorprende, sus ojos se salen un poco solos. Así de sueltas están las cuencas. Tiene una rara combinación de relajación muscular y estructura ocular que le permite hacerlo sin problemas. Número 7. Nick Stoberl. Si alguna vez conoces a Nick Stoberl, puede que no notes nada inusual de inmediato. Pero una vez que saca la lengua, la gente suele sorprenderse. Eso se debe a que Nick tiene el récord mundial de la lengua más larga. Desde la punta hasta donde se conecta en la base, su lengua mide casi 10 centímetros. Eso es aproximadamente la misma longitud que un teléfono inteligente normal. Nick es de California y desde niño sabía que su lengua era más larga de lo normal. La sacaba solo por diversión y la gente a su alrededor se reía o se sentía rara. Algunos amigos incluso lo retaron a que intentara recoger cosas con ella y ¿adivina qué? Pudo. A medida que crecía, su lengua parecía conservar solo el filo. Así que finalmente decidió medirla, solo para ver si era algo especial. Resultó que sí lo era. En 2012, Guinness lo nombró oficialmente el hombre con la lengua más larga del mundo. Ese momento lo cambió todo. De repente, lo invitaban a programas de televisión, revistas y eventos. La gente quería ver al tipo con la lengua más larga en persona. Incluso empezó a hacer arte con ella, pintando literalmente sobre lienzo con la lengua en lugar de un pincel. Pero Nick no solo se dedica a presumir. En realidad, es un tipo bastante creativo. Escribe, hace monólogos cómicos y tiene un buen sentido del humor. Bromea diciendo que su lengua es a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, le dio fama y una historia genial que contar. Por otro, bueno, definitivamente llama la atención de maneras que nunca pidió. Imagina intentar comer un plato de sopa o cepillarte los dientes con una lengua tan larga. No siempre es divertido. Número 6. Francisco Domingo Joaquim. La mayoría de la gente se refiere a Francisco Joaquim, de Angola, como el hombre con la boca más ancha del mundo debido a su rasgo distintivo. Esta es una de esas situaciones que hay que ver para creer, y el título, sorprendentemente, no es para presumir. Cuando abre la boca del todo, se extiende más de 7 pulgadas de ancho. Eso es más ancho que las manos de la mayoría de la gente. De pequeño, creía que tenía una gran sonrisa.
pero sus amigos comenzaron a retarlo a hacer cosas raras con ella, como intentar meter objetos al azar dentro. Un día, alguien le dio una lata y ¡zas!, se deslizó dentro. Pronto estaba presumiendo en los mercados locales. Alguien lo filmó haciendo el truco de la lata de refresco y sin darse cuenta, el video se volvió viral en Internet. No tardó mucho en que gente de otros países hablara de él y finalmente el libro Guinness de los récords intervino. Le midieron la boca de comisura a comisura cuando estaba completamente estirada y lo confirmaron. Oficialmente tenía la boca más ancha del mundo. Obtuvo el récord en 2010. Desde entonces, ha aparecido en programas de televisión, revistas e incluso en escenarios de talentos. Pero a pesar de la fama, sigue pareciendo un tipo tranquilo que simplemente disfruta haciendo reír a la gente. No se comporta como una celebridad, simplemente hace lo suyo. Número 5. Sultan Kösen. Sultan Kösen, de Turquía, mide más de 2,5 metros. Y cuando lo ves junto a la gente común, parece de otro mundo. Tiene las manos enormes, los pies enormes, y al entrar por una puerta normal, tiene que agacharse cada vez. No siempre supo que acabaría así. De niño era como todos los demás en su pueblo, pero durante su adolescencia, su cuerpo no paraba de crecer. Resultó que padecía una rara enfermedad. Una parte de su cerebro le ordenaba a su cuerpo que creciera sin parar. Un tumor en la glándula pituitaria era la causa. Para cuando los médicos finalmente lo trataron, ya medía más de 2,5 metros. Y sí, ser tan alto puede sonar genial al principio, pero no es fácil. La ropa no le queda bien, los zapatos tienen que ser hechos a medida, y actividades cotidianas como ir en coche se convierten en una auténtica lucha. Incluso estar de pie demasiado tiempo le duele las articulaciones. Aún así, Sultan ha transformado todo eso en algo positivo. Viaja por el mundo, conoce a sus fans y usa su historia para inspirar a quienes se sienten diferentes. Número 4. Kathy Young. La complexión de Kathy Young te sorprendería por completo. De todas las mujeres vivas en el mundo actual, Kathy ostenta el récord de tener la cintura más delgada. Mide tan solo 38 centímetros de circunferencia. Esta medida es incluso más pequeña que el perímetro del cuello de una persona adulta promedio. Para poner esto en perspectiva, la cintura típica de una mujer adulta oscila generalmente entre 71 y 76 centímetros. Incluso cuando hablamos de modelos profesionales de alta costura, que suelen caracterizarse por sus figuras esbeltas, la medida habitual ronda los 61 centímetros. Para Kathy Young, sin embargo, su medida era considerablemente menor que todos estos estándares. Alcanzar esta extraordinaria dimensión no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Le llevó varias décadas de dedicación constante. Comenzó su travesía con los corsés hacia finales de la década de 1950. En sus inicios, esta práctica surgió simplemente como resultado de su profunda pasión y admiración por la elegante ropa victoriana de época. Sin embargo, lo que comenzó como un interés en la moda histórica evolucionó hacia algo más permanente. Kathy persistió con determinación y continuó usando estos restrictivos corsés casi de manera ininterrumpida durante su vida cotidiana, incluso durante sus horas de sueño. A través de este riguroso entrenamiento de corsé, logró reducir gradual y sistemáticamente el tamaño de su cintura año tras año. Para cuando Kathy alcanzó la edad de 60 años, su cintura se había reducido a tal grado que naturalmente comenzó a atraer considerable atención del público y los medios. Su excepcional figura la llevó a aparecer en diversos programas de televisión nacional e internacional. Numerosas revistas de estilo de vida y curiosidades escribieron extensos artículos sobre su caso y finalmente, el prestigioso libro Guinness de los récords certificó oficialmente su logro como un récord mundial auténtico. Inevitablemente, la gente manifestaba numerosas preguntas acerca de su condición, particularmente sobre aspectos fundamentales como su capacidad para respirar adecuadamente, su forma de alimentarse o cómo lograba moverse con normalidad usando un corsé tan ajustado. Y, siendo completamente honestos, estas son inquietudes perfectamente comprensibles y válidas que cualquiera podría plantearse. Sin embargo, ante todas estas dudas, Kathy siempre ha respondido con serenidad que se encuentra perfectamente bien y que su cuerpo se ha adaptado a esta condición.
En su rutina diaria, ella consume porciones de alimento considerablemente más pequeñas que el promedio, se mueve con especial cuidado y atención, y generalmente vive su vida a un ritmo ligeramente más pausado que la mayoría de las personas. Número 3. Yu Jiangxia. La mayoría de la gente usa rímel o pestañas postizas para que sus pestañas destaquen y luzcan más largas y voluminosas, pero Yu Jiangxia no necesita recurrir a ninguno de estos métodos artificiales. Sus pestañas son completamente naturales y son tan extraordinariamente largas que literalmente rozan sus mejillas cuando parpadea o mira hacia abajo. La pestaña más larga de su colección mide más de 20 centímetros de longitud, lo que supera incluso el tamaño de la mayoría de los smartphones modernos que utilizamos a diario. Esta mujer extraordinaria proviene de China, y lo más fascinante es que ningún especialista sabe realmente por qué sus pestañas crecen de esta manera tan inusual. Numerosos médicos y científicos han investigado su caso con detenimiento, pero hasta el momento no han podido llegar a una respuesta exacta o concluyente sobre este fenómeno. Es importante destacar que no se trata de ninguna afección médica preocupante, ya que ella goza de perfecta salud. Parece que su cuerpo simplemente decidió tomar un camino diferente y dejarse llevar por el crecimiento excepcional de sus pestañas. Lo más curioso e interesante de su situación es que sus pestañas no siempre fueron así de largas durante toda su vida. Según ha relatado en múltiples entrevistas, estas comenzaron a crecer de manera anormal cuando tenía aproximadamente 30 años y desde entonces nunca han dejado de aumentar su longitud con el paso del tiempo. Durante las primeras etapas de este cambio, Yu Jiangxia confesó que experimentaba cierto temor ante lo que estaba ocurriendo. Imagina la sensación de despertar una mañana y ver tus pestañas crecer más allá de la nariz, extendiéndose hacia territorios faciales inesperados. Sin embargo, con el transcurso de los meses y años, gradualmente comenzó a aceptar esta peculiaridad como parte integral de su identidad. Su vida dio un giro interesante cuando representantes de Guinness World Records se interesaron en su caso y acudieron a medir oficialmente sus pestañas. Sin ningún esfuerzo adicional por su parte, rompió el récord mundial existente. Así de sencillo y natural fue el proceso. Número 2. Yao Defeng. De China, nació en un pueblo muy pequeño donde su crecimiento impactó a todos por su rapidez y singularidad. De niña, casi adolescente, ya era imponente por su extraordinaria estatura. Llegó a medir 2,33 metros, sobrepasando considerablemente la altura de la mayoría de los jugadores profesionales de baloncesto. Pero esta no era una de esas historias optimistas donde alguien aprovecha su altura excepcional para alcanzar la fama o destacar en el deporte profesional. Su altura desmedida se debía a un tumor alojado en su cerebro que alteraba gravemente su funcionamiento. Afectó profundamente sus hormonas y provocó que creciera de manera descontrolada y sin pausa durante años. Su vida cotidiana se volvió cada vez más difícil y llena de obstáculos, ya que su familia, de origen humilde, no podía costear los gastos médicos necesarios para su tratamiento y seguimiento adecuado. Todo esto mientras soportaba intensos dolores crónicos de huesos y espalda que la atormentaban diariamente. En cuanto a ropa y calzado, le resultaba prácticamente imposible encontrar prendas o zapatos que se adaptaran a sus medidas extremas, lo que complicaba aún más su día a día. Finalmente, después de años de sufrimiento, alguien de fuera de China se enteró de su situación desesperada y movió los hilos necesarios para ayudarla a someterse a una operación quirúrgica que logró extirparle el tumor causante de su padecimiento. Y por un breve momento, pareció que las cosas podrían tomar un rumbo más favorable en su vida. Ya no continuaba creciendo, lo cual representó un inmenso alivio para ella, pero el daño irreversible ya estaba hecho en su organismo. Su cuerpo había soportado demasiadas tensiones y deformaciones a lo largo de los años. Vivió la mayor parte de su existencia encerrada en sí misma, aislada del mundo exterior sin desearlo realmente, porque la sociedad y los espacios físicos simplemente no estaban diseñados ni preparados para alguien de sus dimensiones extraordinarias. Falleció tristemente en 2012, cuando apenas contaba con unos 40 años de edad. Número 1. Chandra Bahadur Danji. Chandra Bahadur Danji
provenía de una pequeña aldea de Nepal y era conocido como el hombre adulto más bajo de la historia. Medía tan solo 45 centímetros, una estatura inferior a la de la mayoría de los niños pequeños. Durante la mayor parte de su vida, casi nadie fuera de su aldea lo conocía. Vivía tranquilamente, aislado del mundo, con su familia. La gente a su alrededor simplemente pensaba, bueno, es pequeño, y punto. No fue hasta que cumplió 70 años que alguien lo midió correctamente, y ¡zas!, apareció el Guinness World Records. Se hizo famoso casi de la noche a la mañana. De repente, cámaras, reporteros, viajes, todo. Pero incluso con la atención, Chandra se mantuvo humilde. Dijo que no quería dinero ni nada ostentoso, solo quería que la gente lo conociera y tal vez ayudar a poner su pequeña aldea en el mapa. Falleció en 2015, pero su historia sigue siendo excepcional. No solo por su altura, sino porque vivió todos esos años sin que el mundo supiera siquiera de su existencia. Nos vemos en el próximo video.